Si descifras este código, cancelo la deuda de tu familia. Cuando Roberto Chen, conocido durante 15 años como el comerciante chino más puntual del barrio de Usera, se encuentra atado a una silla dentro de un almacén abandonado, todos comprenden que algo va muy mal. Javier Mendoza, el usurero a quien todos llaman Mostacho, coloca una hoja frente a él, porque todos lo sabían. Roberto Chen nunca le debía nada a nadie. El aire huele a aceite de motor viejo mezclado con el moho de paredes desconchadas. Gotas de agua caen de una tubería rota en el techo, marcando el silencio con un ritmo constante. La bombilla colgada se balancea lentamente, creando sombras que danzan en las paredes agrietadas. Roberto tiene la camisa de vestir rasgada en el hombro, las manos temblando atadas detrás de la silla, pero sus ojos permanecen firmes, casi tranquilos. Mostacho frunce el ceño. Santi, el matón más cercano, aprieta el arma en su cintura y da un paso atrás. Algo en la postura de Roberto no encaja con la de un hombre desesperado. Pero Roberto no estaba allí por una deuda de juego o un préstamo común. Estaba porque hace 7 meses se infiltró a propósito en la red del prestamista. La deuda de 320.000 euros de la familia fue el cebo perfecto para ganarse su confianza. Roberto Chen era un agente de la Policía Nacional en una operación contra el blanqueo de capitales internacional. Mostacho ríe nervioso, pasándose la mano por su característico bigote, porque Roberto siempre pareció una presa fácil y ahora actúa de forma diferente, demasiado confiado. Santi aprieta más fuerte el arma porque presintió que algo andaba mal desde que Roberto entró en el almacén sin resistirse. Beatriz Quintana, la contable de la trama, observa desde la sombra en un rincón porque ha reconocido el patrón de una investigación federal y necesita avisar a los jefes por encima de Mostacho antes de que sea demasiado tarde. Pero esta historia no empezó allí. Comenzó 7 meses atrás, cuando Roberto Chen recibió la misión más peligrosa que la policía jamás le había propuesto. Roberto, todavía devastado por la reciente muerte de su esposa, aceptó la misión imposible. Guardó un secreto que podría destruir a su familia y su carrera. Estaba utilizando la deuda real de su familia como cobertura para la infiltración. La verdad tenía capas que ni él imaginaba al principio. Para entender cómo Roberto Chen, un inmigrante chino pacífico que construyó una vida honesta durante 30 años, acabó atado en este almacén a punto de revelar su identidad secreta, necesitas conocer 3 historias. La historia de quién era antes de que comenzara la misión, la historia del día en que lo perdió todo y aceptó la infiltración, la historia de lo que sacrificó para proteger a Camila, su hija adolescente que no sabe nada. Todo comenzó en una fría mañana de invierno. Suscríbete ahora y activa la campana. Miles de mujeres ya han descubierto que el valor no tiene edad ni nacionalidad. No te pierdas esta historia de sacrificio y redención. Suscríbete ahora y activa la campana. Miles de mujeres de tu edad ya han descubierto que nunca es tarde para volver a empezar. No te pierdas la próxima historia que puede cambiarte. 7 meses antes, Roberto Chen se despertaba todos los días a las 5:30 de la mañana, siempre 15 minutos antes de que sonara el despertador. Vivía en un piso sencillo de 2 dormitorios en la zona de Usera, uno de esos edificios antiguos con suelos de terrazo y vecinos que se conocen de toda la vida. A sus 52 años tenía un cuerpo delgado y curtido por 3 décadas de trabajo duro. El pelo completamente canoso y cortado muy corto, las manos callosas con pequeñas cicatrices de cuchillos y aceite caliente. Cada mañana preparaba té verde, comía 2 rebanadas de pan tostado con mermelada y caminaba los 20 minutos hasta el restaurante El Dragón Dorado, el pequeño local que abrió con su esposa hace 17 años.
En la comunidad china, Roberto era conocido como un hombre de palabra. Pagaba a los proveedores el día acordado, nunca se retrasaba con el alquiler y devolvía cada céntimo de cambio a los clientes. Su cualidad principal era la integridad absoluta, algo que todos comentaban en las charlas en mandarín por las aceras. Pero Roberto tenía un defecto que muchos veían como ingenuidad. Confiaba demasiado en el sistema. Creía que el trabajo honrado siempre vencía al final, que seguir las reglas protegía a cualquiera. Sus amigos decían que era demasiado europeo de corazón, lo cual no era exactamente un cumplido en la comunidad más tradicional. La vida de Roberto cambió por completo un año atrás, cuando Sophia May, su esposa, murió de un cáncer de páncreas. El diagnóstico llegó demasiado tarde, pero Roberto luchó. Gastó todos sus ahorros en tratamientos experimentales, 180.000 euros que juntaron en 15 años. Vendió el coche, pidió préstamos, hipotecó el restaurante. Nada funcionó. Sofía se fue en 3 meses. Desde entonces, Roberto construyó muros emocionales a su alrededor. No lloraba, no hablaba de sentimientos, no aceptaba abrazos de consuelo. Vivía en automático, abriendo el restaurante, cocinando, cerrando, volviendo a una casa vacía. Este encierro emocional afectaba principalmente a Camila, su hija de 17 años, que necesitaba a su padre presente, pero solo encontraba una cáscara funcionando mecánicamente. El sueño secreto de Roberto, aquel que guardaba como un tesoro prohibido, era ver a Camila graduada en medicina en una buena universidad. Guardaba todas sus notas en una carpeta azul, folletos de facultades, tablas detalladas con los costes de las tasas en caso de no entrar en la pública. Consideraba este sueño imposible porque las deudas médicas de Sofía crecieron con los intereses y ahora debía 320.000 euros repartidos entre bancos y financieras. Nunca le contó a Camila la situación financiera desesperada. Mantenía la fachada de que todo estaba bajo control, de que podrían salir adelante como siempre. Guardaba ese sueño bajo llave, como quien esconde una vergüenza. Fue un martes lluvioso de mayo cuando Roberto conoció a la inspectora Isabel Llorca. Ella entró en El Dragón Dorado a la hora del almuerzo. Pidió tallarines y té de jazmín y se sentó en la mesa del rincón. Mientras comía, observaba el ambiente con una atención que Roberto reconoció de inmediato. Esa mirada que cataloga salidas, personas y movimientos. Cuando pagó la cuenta, elogió la comida en un mandarín fluido, lo que sorprendió a Roberto. Ella dejó una tarjeta de visita debajo del plato. Policía Nacional. Necesito hablar con usted. Es sobre su seguridad. Roberto sintió que el estómago se le encogía. 2 días después, Roberto e Isabel se encontraron en una cafetería discreta a 3 barrios de distancia. Ella fue directa al grano. Señor Chen, sé lo de la deuda. 320.000 euros. Sé que los usureros ya le han buscado 3 veces en el último mes. Roberto intentó mantener la compostura. Lo resolveré de forma honrada. Siempre lo he hecho todo con honestidad. Isabel se inclinó hacia adelante. ¿Y si le digo que puede resolverlo ayudando a desmantelar una red criminal internacional y de paso proteger a Camila? El nombre de su hija hizo que Roberto se congelara. ¿Cómo sabe el nombre de mi hija? Isabel suspiró. Porque esa red ya está vigilando a su familia. Eligen a personas como usted, honestas, endeudadas, con familia que usar como presión. Roberto sintió que la rabia subía por su pecho. ¿Qué quiere de mí? Que se infiltre, acepte el préstamo del usurero, gane su confianza, recoja pruebas. Eso es una locura. Eso es supervivencia para usted y para Camila. La conexión entre ellos se estableció en ese momento. Ambos eran padres dispuestos a todo por sus hijos.
Isabel tenía un hijo de 20 años en la facultad. Roberto tenía a Camila. Ambos conocían el peso de proteger a quien se ama. 3 días después, Roberto volvió a la cafetería. Isabel trajo una carpeta con detalles de la operación. Antes de aceptar, tiene que prometerme una cosa. Roberto la miró fijamente. ¿Prometer qué? Si acepta esta misión, llegará hasta el final. No puede rendirse a mitad de camino. Hay vidas que dependen de ello, no solo la suya. Roberto respiró hondo. Si lo acepto, lo haré bien. Siempre he hecho las cosas bien en mi vida. Isabel le tendió la mano. Roberto la estrechó. Esa promesa, de la que solo fue testigo el camarero que preparaba café al fondo, le costaría todo lo que Roberto tenía. Pero él todavía no lo sabía. El restaurante El Dragón Dorado estaba en una calle muy transitada, encajado entre una tienda de telas y una papelería. El local era pequeño, con 15 mesas de madera oscura, paredes decoradas con relieves de madera y farolillos rojos colgados del techo. El olor era una mezcla constante de jengibre sofrito, salsa de soja reduciéndose al fuego y vapor de arroz. Sonidos característicos llenaban el ambiente. Los woks siendo sacudidos, charlas en mandarín entre los clientes y música tradicional sonando bajito en una radio vieja. La iluminación venía de las lámparas de papel, creando una atmósfera acogedora y cálida. En la entrada, un pequeño altar con la foto de Sofía, incienso encendido y el trofeo de Mejor Restaurante del Barrio, otorgado por la Asociación de Vecinos. Era más que un restaurante. Era su hogar. Era la memoria viva de su esposa. En el mundo de Usera, la Asociación de Comerciantes Chinos controlaba las decisiones importantes. Don Manuel, el presidente de 68 años, tenía el poder de incluir o excluir negocios de las redes de proveedores. Las decisiones se tomaban en reuniones cerradas, siempre en mandarín, entre las familias más antiguas. Roberto, que inmigró tarde y no venía de una familia tradicional de comerciantes, siempre se sintió un poco fuera de ese círculo interno. Las reglas explícitas eran sencillas: pagar impuestos, seguir la ley, mantener el local limpio. Pero las reglas implícitas eran más complejas. Nunca exponer los problemas de la comunidad a los españoles. Resolverlo todo internamente. Jamás involucrar a la policía en asuntos entre ellos. Romper estas reglas significaba el ostracismo social y la quiebra silenciosa. Roberto era respetado por su honestidad, pero muchos lo consideraban ingenuo por confiar tanto en las instituciones del país. Era amado por sus clientes locales, tolerado por los mayores de la comunidad, pero nunca aceptado del todo en el núcleo duro. La primera señal de problemas llegó una mañana de junio. El proveedor de verduras, el señor Lee, duplicó los precios de una semana para otra. Roberto preguntó educadamente por qué. Inflación fue la respuesta seca. Roberto aceptó porque confiaba en que fuera temporal. 2 días después, Camila volvió del instituto comentando de pasada: «Papá, me he cruzado con don Manuel. Me ha preguntado si tienes problemas de dinero. Me ha parecido raro». Roberto forzó una sonrisa. «Chismes sin fundamento, hija. Ya sabes cómo es la gente». Pero su estómago se apretó. Al día siguiente, el vecino de la tienda de telas tiró de Roberto hacia el interior del pasillo. «Chen, ten cuidado. Don Manuel te está investigando. Dicen que debes mucho dinero». Roberto apartó la preocupación con su optimismo automático. El trabajo honrado siempre le había protegido. ¿Por qué iba a ser diferente ahora? Fue un viernes por la tarde cuando Javier Mendoza entró por primera vez en el restaurante. Español, de unos 48 años, tatuajes que asomaban por el cuello, cadenas de oro gruesas y su característico bigote bien recortado. Se sentó en la mesa cerca de la puerta, pidió una cerveza y no tocó la comida que Roberto le sirvió. Se quedó allí observando el movimiento durante 1 hora.
Cuando se marchó, dejó un recado con la camarera. «Dile al chino que me han dicho que necesita liquidez. Yo puedo ayudarle». Roberto sintió un escalofrío. Preguntó en el barrio sobre Javier. «Es mostacho, un usurero peligroso, está conectado con gente muy pesada. No te metas con él». Roberto respiró aliviado porque él no le debía nada a criminales. Estaba a salvo, o eso creía. 3 semanas después, un domingo por la noche, Roberto y Camila cenaron solos en el restaurante cerrado. Camila le enseñó sus notas, sobresalientes en todo, el primero de la clase. Roberto sintió que el pecho se le llenaba de orgullo y de miedo. Abrazó a su hija con fuerza. «Vas a ser médica, te lo prometo». Camila estudió el rostro de su padre. «Papá, ¿estás bien? Pareces muy cansado últimamente». Roberto forzó la sonrisa más convincente que pudo. «Estoy estupendamente. Nunca he estado mejor». Mentira. Estaba aterrorizado, pero no podía mostrarlo. La foto de Sofía en el altar parecía observarlos en silencio. Camila apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Se quedaron allí, quietos, disfrutando de un momento de paz. Era la última tranquilidad que tendrían en mucho tiempo. La tormenta empezaba a formarse. Fue precisamente esa promesa de pagar la carrera de Camila lo que 3 semanas después llevaría a Roberto a tomar la decisión más peligrosa de su vida: aceptar el préstamo de Mostacho y comenzar oficialmente la misión policial clandestina. 3 semanas después, un lunes de agosto, Roberto llegó al restaurante a las 6 de la mañana y encontró un sobre marrón pegado en la puerta. Dentro, una notificación oficial del banco. Ejecución hipotecaria por impago. Tenía 60 días para pagar 240.000 euros o perdería el dragón dorado. El papel le tembló en la mano. La temperatura de su cuerpo bajó al instante, como si le hubieran echado agua helada por la espalda. Las manos le empezaron a temblar sin control. Una náusea le subió por la garganta. Tuvo que agarrarse a la puerta para no tambalearse. El primer pensamiento fue claro y desesperado. Camila no puede enterarse. Después vino la negación. Debe de ser un error. Siempre he pagado. Un recuerdo no deseado invadió su mente. Sofía 3 días antes de morir, apretándole la mano. «Protege a nuestra hija por encima de todo. ¿Lo prometes?» Él lo había prometido. Y ahora estaba fallando. Intentó racionalizar. Vender el coche. No, ya lo vendió. Pedir un crédito. No, ya debe demasiado. La realidad implacable. No había salida honrada. El teléfono sonó ese mismo día, a las 2 de la tarde. Número desconocido. Roberto contestó con la mano sudada. «Me he enterado del problemilla con el banco». Era Mostacho. Su voz sonaba casual, casi amistosa. «Yo puedo resolverlo. Te presto los 240, con intereses, claro, el 40% anual, pero conservas el restaurante». Roberto sintió que la trampa se cerraba. «Necesito pensarlo». «Piensa rápido. La oferta caduca el viernes». Mostacho colgó. Los empleados del restaurante, que oyeron parte de la conversación, intercambiaron miradas preocupadas. La camarera se acercó. «Señor Chen, ¿puedo ayudarle? Tengo algo ahorrado». Roberto sintió que le ardían los ojos. Declinó con gentileza. La atmósfera se volvió pesada, cargada de tensión y lástima. Roberto tomó la primera decisión basada en sus principios de toda la vida: resolverlo solo, de la manera correcta. Pasó 3 días intentando vender todo lo que tenía de valor. El reloj que le regaló Sofía, 15.000 euros. Joyas de la familia, 8.000. Equipos viejos de cocina, 12.000. Solo consiguió reunir 43.000 euros. Llamó al banco para negociar. «Queremos el valor íntegro o el inmueble». Sin excepciones, llamó a 6 amigos de la comunidad pidiendo un préstamo. 3 no contestaron. 2 dijeron que no podían. 1 le ofreció 5.000. El diálogo interno de Roberto era un huracán.
Si Sofía estuviera aquí sabría qué hacer. Ella era la fuerte, yo solo la seguía. No puedo fallarle a Camila. Quizá deba aceptar el dinero de Mostacho, pagar rápido después y salir de esta trampa antes de hundirme. Pero no. Jamás me mezclaré con criminales. Mi palabra vale más que cualquier deuda. Pero ¿y si no hay otra salida? La lucha interna lo consumía. El jueves, Roberto intentó una última solución desesperada. Fue a la Asociación de Comerciantes a pedir un préstamo colectivo. Don Manuel lo recibió en la sala de juntas, junto a otros 4 miembros antiguos. Roberto explicó la situación con dignidad. Manuel lo interrumpió. Roberto, siempre has sido diferente. Confías demasiado en las leyes de este país. Ahora ves el resultado. El sistema no protege al inmigrante. Roberto se tragó la humillación. Solo necesito ayuda temporal. Pagaré con intereses. Los 4 miembros hablaron en mandarín, ignorando a Roberto a propósito. Manuel respondió finalmente. La asociación ha decidido no arriesgar el fondo colectivo en una situación tan comprometida. Debes demasiado, Roberto. Es un riesgo alto. El rechazo dolió más de lo esperado, pero aún quedaba Isabel. Roberto la llamó desesperado. Ella llegó en 20 minutos. La oferta sigue en pie, pero ahora es más urgente. Mostacho está acelerando sus operaciones. Te necesitamos dentro. Roberto comprendió. No se trataba solo de su deuda personal, había algo mucho más grande ocurriendo. El viernes por la mañana, don Manuel convocó una reunión de emergencia. Roberto fue obligado a asistir. 14 comerciantes sentados alrededor de la mesa. Manuel señaló a Roberto. Está trayendo problemas a nuestra comunidad. Los usureros están apareciendo en el barrio por su culpa. Un comerciante de electrónica se levantó. Mi vecino dice que Mostacho pregunta por otros dueños de locales. Otro añadió, eso nos expone a todos. Roberto intentó defenderse. Yo no pedí ser el blanco de criminales. Manuel golpeó la mesa. Pero lo eres, y ahora todos pagamos el precio. Deberías resolver esto con discreción. Irte si es necesario. No arrastrar a la comunidad a tus problemas. La humillación pública era calculada, un método tradicional de presión. Roberto salió de la reunión destrozado, pero también con una rabia creciente en su interior. Mostacho no esperó al viernes. El jueves por la noche, 3 hombres entraron en el restaurante 10 minutos antes de cerrar. Santi, el matón principal, se sentó en la mesa más cercana a la cocina. Los otros 2 bloquearon la puerta. Mostacho manda avisar, 48 horas para aceptar el préstamo o buscaremos el pago de otra forma. Santi miró a Camila, que estaba en la caja haciendo el cierre. ¡Qué familia más bonita! Sería una pena que pasara algo. A Roberto le hirvió la sangre. Caminó hacia Santi mirándolo a los ojos. «Nunca vuelvas a mencionar a mi hija». Santi sonrió. «¿Entonces, aceptas el dinero?» Roberto no respondió. Los 3 salieron riendo. Camila estaba pálida. «Papá, ¿quiénes eran esos hombres?» Roberto ya no pudo ocultarlo más. Se lo contó todo. La deuda, el banco, Mostacho. Camila lloró. «¿Por qué no me lo dijiste antes? Yo puedo trabajar, dejar los estudios un año, ayudar». El dolor en el pecho de Roberto era físico. Intentó proteger a su hija y terminó haciéndole un daño mayor. Isabel reapareció esa misma noche, como si supiera exactamente cuándo Roberto tocaría fondo. Se encontraron en su piso vacío. «Roberto, tienes que saber algo. Mostacho no es un simple usurero, es una pieza clave en una operación internacional de blanqueo de capitales entre Europa y Asia. Usa las deudas para reclutar testaferros, personas honestas, desesperadas, con una reputación impecable, el perfil perfecto para mover dinero sucio sin levantar sospechas». Roberto sintió mareos. ¿A cuántas personas ha reclutado ya? 17 que sepamos, pero podrían ser más. ¿Por qué yo?
porque tú eres el Roberto Chen honrado. Todos confían en ti. Mostacho te ofrecerá formas de pagar el préstamo rápidamente, servicios sencillos, recibir depósitos, transferirlos a cuentas en el extranjero, traer efectivo en viajes. Aceptarás porque estarás desesperado y de repente estarás metido hasta el cuello sin saber cómo llegaste ahí. Roberto pasó la noche en vela. A las 4 de la mañana fue al cajón donde guardaba una foto antigua. Él, Sofía y Camila de bebé, los tres llenos de esperanza al llegar a España. Un recuerdo le invadió. Vamos a construir una vida honesta, Roberto. Vamos a demostrar que los inmigrantes aportamos, no solo quitamos. Nunca agacharemos la cabeza. Había hecho esa promesa hace 30 años y estaba a punto de romperla. Pero lo que más le dolía era darse cuenta de que no lo hacía por debilidad, sino por amor. ¿Sofía lo entendería? ¿Camila lo entendería? Siempre había elegido la dignidad, pero ahora tenía que elegir entre dignidad y supervivencia, entre principios y protección. Y estaba descubriendo que el amor lo complica todo. El lunes, Roberto estaba en el restaurante cuando Santi entró de nuevo. Se acabó el plazo. El jefe quiere una respuesta. Roberto respiró hondo. Acepto el préstamo. Santi sonrió. Buena elección. 2 horas después, Mostacho apareció en persona con un contrato. Roberto firmó 240.000 euros depositados en su cuenta en 20 minutos. Vamos a ser buenos socios, Roberto. El apretón de manos selló mucho más que un préstamo. Selló una infiltración. Pero ni Roberto ni Mostacho lo sabían aún. Había una tercera jugadora en esta partida. Beatriz Quintana, la contable, observó todo desde lejos y empezó a sospechar. Al día siguiente, Roberto estaba cerrando el restaurante cuando vio un movimiento extraño en la asociación. Entró por la puerta lateral. La sala de reuniones estaba llena. 14 comerciantes presentes. Manuel hablaba en mandarín. Roberto entendió fragmentos. No es solo Chen. Otros 5 le deben dinero a Mostacho. Todos han caído en la misma trampa. Roberto sintió que el corazón se le aceleraba. No estaba solo. Abrió la puerta. Todos se giraron. ¿A cuántos de nosotros está extorsionando y nadie dice nada? Su voz salió más alta de lo que pretendía. Un silencio pesado inundó la sala. Entonces, despacio, un comerciante levantó la mano. Después otro. Después, 5 más. Al final, 12 de las 14 personas en la sala habían levantado la mano, algunos llorando. El escándalo estalló. Manuel intentó controlarlos. Esto es un asunto privado. Roberto explotó. Privado, esto es sistemático. Nos elige porque sabe que la comunidad no va a denunciar. La división fue inmediata. La mitad apoyó a Roberto, la otra mitad exigió silencio. Manuel expulsó a Roberto de la sala, pero era tarde. La verdad había escapado. Mostacho recibió la noticia de la reunión explosiva en menos de 1 hora. Beatriz le llamó. Chen está causando problemas. Ha expuesto el patrón. La comunidad está inquieta. Mostacho golpeó la mesa. Este hombre va a aprender a quedarse callado. Santi sugirió. ¿Quieres que le dé un aviso físico? Mostacho lo pensó. Todavía no. Vamos a observar. Pero Chen acaba de convertirse en una prioridad. A la mañana siguiente, Roberto se despertó con un mensaje anónimo. Cuidado, has provocado a quien no debías. Camila está en peligro real ahora. Roberto llamó a Isabel en pánico. Ella fue directa. Ahora tienes que aceptar la infiltración completa. Ya no es una opción, es supervivencia. Mostacho va a contraatacar. Tienes que estar dentro, protegido por nosotros, o serás eliminado. Roberto se dio cuenta. Al intentar hacer lo correcto, lo había empeorado todo. Tenía 24 horas para decidir, infiltrarse oficialmente o huir con su hija. Ambas opciones eran terribles, pero una de ellas mantenía a su hija viva. Pero lo que Roberto no sabía era que aceptar la misión policial lo cambiaría todo.
Y en las 8 semanas siguientes, las verdades sobre la identidad, la lealtad y cuánto puede sacrificar un padre saldrían a la luz de formas que destruirían y reconstruirían quién era él. Camila Chen cargaba con una culpa que ninguna adolescente debería llevar. Desde que su madre murió, se sentía responsable por haber sido demasiado cara. Sabía cuánto costaron los tratamientos de Sofía. Escuchaba las conversaciones que su padre pensaba que ella no oía. Por la noche tenía pesadillas recurrentes, Sofía mirándola y diciéndole: «Cada medicina que tomé costó tu futuro». El dilema la consumía. Quería dejar de estudiar, empezar a trabajar ya, aliviar la carga de su padre. Pero sabía que eso destruiría el único sueño que mantenía a Roberto vivo. Era un ciclo vicioso de culpa y amor. 2 semanas después de que Roberto aceptara el préstamo, un hombre trajeado apareció en su instituto. Decía ser reclutador de una universidad privada. «Tienes perfil para una beca completa». Camila estuvo tentada. Resolvería los problemas de su padre al instante, pero algo en la forma en que el hombre insistía encendió una alarma interna. Investigó la institución. Era una fachada para un esquema de venta de títulos falsos. El alivio de haber desconfiado vino mezclado con terror. ¿Cuántas trampas se estaban preparando alrededor de su familia? La verdad sobre Roberto era más compleja de lo que parecía. El trauma de perder a Sofía no fue solo la muerte, sino la impotencia absoluta de verla consumirse. Gastó todo en un tratamiento en el extranjero, una última esperanza desesperada que falló. La culpa que Roberto arrastraba era específica. Si hubiera insistido en más pruebas años antes, lo habríamos detectado. Fui negligente. Era un pensamiento irracional pero devastador. En su primera noche como infiltrado oficial, Roberto se derrumbó. Lloró como un niño, abrazando una foto del día de su boda. Habló a la imagen con voz rota. «Perdóname, Sofía, voy a hacer algo peligroso, voy a mentir, a engañar, a mezclarme con criminales. Me voy a convertir en todo lo que despreciábamos. Tengo tanto miedo de morir y dejar a Camila sola. Perdóname por romper nuestra promesa de una vida honesta». Al día siguiente, Isabel le visitó. Vio sus ojos hinchados y comprendió el colapso. Compartió su propia historia de cuando fue infiltrada hace 15 años y cómo casi pierde a su propio hijo. El valor no es no tener miedo, Roberto, es hacer las cosas a pesar de él. El lazo entre ambos se fortaleció allí. 2 padres sacrificando su presente por un bien mayor. Javier Mendoza no nació siendo un monstruo. Creció en un barrio humilde, entró en la policía joven soñando con marcar la diferencia. Fue un buen agente al principio, pero el sueldo no llegaba. Su hija nació con una enfermedad severa y los tratamientos eran impagables. El primer soborno que aceptó fue hace 23 años. 5.000 euros por no ver un camión de contrabando. Lo usó todo para la fisioterapia de su pequeña. El segundo vino más fácil, el tercero más aún. En 5 años coordinaba su propio esquema. Dejó el cuerpo y se convirtió en prestamista. Para él, Mostacho no se veía como un criminal, sino como un superviviente. Los ricos roban legalmente, los políticos desvían millones. Yo robo para mantener a mi hija viva. ¿Cuál es la diferencia? Esa era su justificación. Veía a Roberto como un hipócrita. Este hombre se cree mejor que yo porque seguía las reglas. Pero al final, cuando la vida apretó, vino a buscarme igual que los demás. Todos tienen un precio. Una noche, Mostacho visitó a su hija en la clínica. Ella ya no le reconocía. Él se sentó a su lado y lloró en el cuarto vacío. Esa era su complejidad moral. Tenía un dolor real, un amor paternal auténtico, pero eligió responder destruyendo a decenas de otras familias. La historia de Roberto y las acusaciones sobre la trama se filtraron a la prensa local.
Empezó en un blog de barrio y en 48 horas saltó a los informativos nacionales. El país se dividió. Unos decían que Roberto era un héroe, otros que había traicionado a su propia comunidad exponiendo problemas internos. En las redes sociales, el vídeo de la reunión explosiva tuvo millones de reproducciones. Las versiones falsas circulaban más rápido que la verdad. Chen es un confidente de la policía desde hace años, decían unos. Debe dinero a la mafia y se lo está inventando, decían otros. Roberto sentía el peso del juicio de forma visceral. Los clientes de toda la vida dejaron de ir. Conocidos de décadas le daban la espalda en la calle. Camila llegó del instituto llorando porque decían que su padre era un criminal. El aislamiento crecía como una enfermedad contagiosa. El grupo de la asociación le expulsó. Las invitaciones a eventos se cancelaron. Roberto comía solo en su restaurante vacío, mirando las sillas que antes estaban llenas de risas. La soledad no era solo física, era existencial. Empezó a dudar de su propia cordura. La complicación inesperada llegó de la mano de Beatriz Quintana. Siempre fue la más inteligente del grupo. Revisó los registros de Roberto, historial bancario, declaraciones de impuestos. Algo no encajaba. Roberto nunca había tenido deudas. De repente, en 3 meses, acumuló 320.000 euros y aceptó el préstamo demasiado rápido. La gente desesperada de verdad se resiste más. Roberto cedió en una semana. Beatriz llamó a Mostacho. Este hombre puede ser un infiltrado. Tenemos que ponerle a prueba. Mostacho al principio la descartó, pero Beatriz insistió con los datos. Mostacho frunció el ceño. ¿Qué sugieres? Una prueba de lealtad. Haz que se manche las manos. Si es policía, se negará o dudará demasiado. Roberto se enfrentó a un dilema moral genuino el martes siguiente. Mostacho le citó: necesito un servicio sencillo. Un comerciante de la calle de al lado me debe 50.000 euros. Quiero que vayas con Santi a cobrar. Roberto lo entendió al instante. No se trataba del dinero, era una prueba. Si iba con Santi, sería cómplice de la violencia. Si se negaba, su tapadera volaría. Tenía que elegir entre mantener la infiltración o mantener su humanidad. Aceptar le convertía en criminal. Rechazar ponía a Camila en riesgo. Roberto miró a Mostacho. Está bien, iré. Isabel, monitorizándole, escuchó todo. Le llamó de inmediato. Roberto, no lo hagas. No tengo elección. Siempre hay elección. Esta vez no. Roberto colgó. El jueves por la tarde, Roberto y Santi fueron a la tienda del comerciante deudor, el señor Park. Santi no quiso escuchar explicaciones y empezó a romperlo todo. El señor Park intentó intervenir y Santi le empujó con violencia, haciéndole caer y golpearse la cabeza. ¡Sangre! Roberto se congeló. Santi le gritó: «Sujétale mientras rompo lo demás». Era el momento decisivo. Roberto miró al hombre herido y después a Santi. Tomó su decisión. «No». Santi parpadeó sorprendido. «¿Qué? He dicho que no. No voy a sujetarle. Y tú vas a parar». Roberto ayudó al señor Park a levantarse. «Nos vamos». Santi llamó a Mostacho. «El jefe, el chino se ha vuelto loco». La cobertura de Roberto se había desmoronado. Mostacho estaba furioso. Citó a Roberto en su oficina. «Me has faltado al respeto». Roberto mantuvo la postura. «No voy a participar en actos violentos. Entonces no me sirves. Puedo hacer otros servicios, pero no eso». Mostacho le estudió durante un largo minuto. Beatriz estaba en la sala y susurró algo. Mostacho asintió. «Está bien, Roberto. Te probaremos de otra forma». Sacó un papel cubierto de números, símbolos y caracteres chinos. «Este es el código de una cuenta offshore. Vale millones. Nadie en mi equipo ha podido descifrarlo. Dicen que eras listo en tu país. Descifra esto y olvidaré lo ocurrido». Roberto miró el papel. Sintió un escalofrío.
Era un código de grado militar. Para él era descifrable, pero esa era la trampa final. Si lo resolvía, demostraría una habilidad que un humilde cocinero no debería tener. Si no, Mostacho le eliminaría por inútil. Roberto comprendió. Beatriz lo sabía. El código no era solo una prueba, podía ser su arma, su palanca para derribar el imperio de Mostacho si jugaba bien sus cartas. Pero Roberto no sabía que Mostacho ya preparaba la emboscada final, y en 72 horas, en aquel almacén abandonado con Camila secuestrada, todo estallaría. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves. De verdad, los leo todos. Dale a me gusta si esta historia te está llegando al corazón. Roberto perdió el dragón dorado un martes lluvioso de septiembre. El funcionario judicial llegó con la orden de desahucio definitiva. 30 años de trabajo y 17 de recuerdos reducidos a unas horas de mudanza forzada. Sus pocos empleados fieles le ayudaron en silencio. Los amigos de la comunidad simplemente desaparecieron. Don Manuel pasó por la acera de enfrente y apresuró el paso sin mirar. Roberto se quedó solo en el local vacío por última vez. Se sentó en el suelo donde Sofía solía cocinar. El cuerpo empezó a temblarle incontrolablemente. No era frío, era un colapso interno. La náusea le subía por la garganta. La sensación de que su vida se desmoronaba célula a célula era insoportable. El silencio era ensordecedor donde antes había risas. Isabel tuvo que ir a buscarle físicamente, levantarle y llevarle al coche. Isabel llevó a Roberto a un piso franco de la policía. Te quedarás aquí temporalmente. Tenemos que sacarte de circulación. Roberto apenas la oía. Esa noche, ella le dio la noticia devastadora. Roberto, la operación se cancela. Estás comprometido. Mis superiores han decidido que el riesgo es demasiado alto. Te daremos una nueva identidad en otra ciudad y protección. ¿Y Camila? Vendrá contigo. Roberto sintió que la rabia le quemaba. Sacarla de su vida por nada. Me habéis usado y ahora me descartáis. Isabel bajó la mirada. Lo siento. Dijiste que esto salvaría vidas, que mi sacrificio importaba. Y lo hace, pero no puedo arriesgar tu vida. Roberto se puso de pie. Una semana más, solo eso. No puedo autorizarlo. Entonces hazlo extraoficialmente. No voy a rendirme ahora. Isabel dudó, pero entendía que sacar a Roberto ahora era admitir que todo el sufrimiento fue en vano. Una semana. Si algo sale mal, negaré haberlo autorizado. Roberto asintió. Estaba solo, sin cobertura, sin apoyo. Solo un hombre desesperado contra una organización. Al día siguiente, Roberto intentó llamar a Camila. Estaba con una tía por seguridad. La tía le dijo, Roberto, no quiere hablar contigo. Dice que le mentiste, que destruiste su vida por orgullo. El dolor fue físico. Roberto intentó explicarlo, pero colgaron. Se quedó mirando el teléfono. La última conexión se había roto. Llamó al número antiguo de Sofía, el que mantenía pagando la cuota solo por oír su voz en el contestador. Hola, soy Sofía. Deja tu mensaje. Roberto no pudo decir nada. Se dio cuenta de su error fundamental, creer que podía controlar una situación caótica. Sofía, he fallado. He perdido el restaurante, mi hija me odia, la policía me ha dado la espalda, he fallado en todo. Consideró seriamente rendirse, huir, desaparecer. Sería más fácil, sería cobarde. El jueves, alguien llamó a la puerta del piso franco. Era Camila, con su mochila y los ojos rojos de tanto llorar. ¿Cómo me has encontrado? Seguía la inspectora. Se quedaron en silencio. Camila finalmente habló. Papá, tengo miedo, pero estoy orgullosa de ti. Roberto sintió que las lágrimas brotaban. Camila, perdóname por todo. Ella le interrumpió. Mamá
siempre decía que el valor no es no caer, sino levantarse siempre. Y tú siempre te levantas, papá. Se abrazaron. Camila le dejó una nota antes de irse. Eres bueno, papá. Te quiero. Esas palabras reconstruyeron algo dentro de él. Roberto pasó la noche pensando. Recordó la primera vez que cocinó para Sofía en China y cómo se rió de lo mal que lo hizo, pero añadió, lo que amo de ti es que siempre lo intentas. Esa es tu fuerza. Roberto recibió un mensaje del señor Park dándole las gracias por intentar protegerle. El éxito no era salir perfecto de aquello, sino no dejar de hacer lo correcto. Roberto aún tenía el código. Si lo descifraba y lo entregaba a las autoridades adecuadas, directamente al Ministerio Fiscal, podría ser la llave para destruir a Mostacho. Requería enfrentarse a él directamente. Requería un valor extremo. Tomó la decisión el viernes. Iría al encuentro. Descifraría el código frente a Mostacho, pero no entregaría el resultado real. Grabaría la reunión, haría que confesara y enviaría la grabación a un fiscal de confianza. Aceptó el coste. Podía morir. Podía no volver a ver a Camila. Escribió una carta para ella. Si estás leyendo esto es que no volví. Todo lo que hice fue por amor. Estudia, sé feliz. Recuerda al padre que lo intentó hasta el final. Visitó la tumba de Sofía por última vez. Sofía, nos vemos pronto, o dentro de mucho. He hecho lo que he podido. Volvió al piso, estudió el código, practicó sus pasos. Guardó la foto de su familia en el bolsillo, junto al corazón. Paz mezclada con terror aceptable. Sabía que podía ser el final. Y así fue, como Roberto hizo lo que nadie esperaba. Entró solo en el almacén abandonado a las 11 de la noche del sábado. El enfrentamiento final iba a comenzar. Si perdía, su hija se quedaría huérfana. Si vencía, demostraría que un hombre común puede derribar un sistema gigante cuando se niega a rendirse. Roberto aparcó 3 calles antes. Caminó despacio, controlando la respiración. Llevaba el grabador oculto en la costura de la camisa. El portón de metal chirrió al abrirse. Una luz brutal se encendió, cegándole. Mostacho estaba sentado en una silla, con Santi y otros 2 matones. Beatriz estaba al fondo con su tablet. Roberto fue empujado a una silla y atado. «He traído el código», dijo Roberto con calma. «¿Tan confiado estando en desventaja?», rió Mostacho. «No estoy en desventaja. Estoy donde tengo que estar». Roberto empezó a calcular mentalmente. Fibonacci, el I Ching, criptografía RSA. Su mente estaba cristalina. Mostacho perdía la paciencia. 5 minutos o te rompo un dedo. Roberto terminó. «Listo». Mostacho estiró la mano, pero Roberto no le dio el papel. «¿Por qué me elegiste a mí?». Mostacho rió. «Porque eres tonto, honesto, creíste en el sistema y mira dónde estás, arruinado y atado. Al menos yo soy honesto sobre mi deshonestidad». Roberto asintió. «Tienes razón en una cosa. El sistema es injusto. Mi esposa murió porque no funcionó para nosotros. Tú gastas lo que yo necesité en una cadena de oro, pero yo elijo resistir». Roberto empezó a hablar en mandarín. Mostacho se puso tenso. «Hablo la lengua que estudié durante décadas cuando era criptógrafo militar en China, antes de venir aquí para ser un simple cocinero». Beatriz dio un paso adelante, asustada. «No he descifrado tu código, Mostacho. Te he tenido 50 minutos confesando. Todo está grabado y enviado al Ministerio Fiscal». Beatriz comprobó su tablet. «Tiene razón. Ha habido una transmisión de datos». Mostacho se puso pálido. Las sirenas cortaron la noche. La policía irrumpió en el almacén. «Policía Nacional, nadie se mueva». En minutos, Mostacho, Santi y Beatriz estaban esposados. Isabel entró y cortó las cuerdas de Roberto. «Lo logramos. Tenemos la confesión completa».
Mostacho, mientras se lo llevaban, miró a Roberto con un respeto amargo. «Me has engañado bien». Roberto respondió: «No te he engañado, simplemente no me he rendido». El resultado: Mostacho en prisión preventiva, millones bloqueados y 17 comerciantes liberados de sus deudas. La justicia, por fin, se había hecho. En la comisaría, los comerciantes del barrio fueron llegando. El señor Park abrazó a Roberto llorando. Don Manuel pidió perdón públicamente. Camila llegó corriendo y se fundió en un abrazo con su padre. «¡Lo has conseguido!». Roberto la sujetó con fuerza. «Tú me diste la fuerza». Roberto fue condecorado, pero para él lo más importante era que por fin podía hablar, abrazar y sentir de nuevo. 6 meses después, Roberto Chen se despertaba a las 7. Vivía en un piso sencillo, con un pequeño huerto en el balcón. Su rostro era más ligero, seguía creyendo en la bondad, pero ya no era ingenuo. Camila estaba en su primer año de medicina, feliz. Isabel se había convertido en parte de la familia. El dragón dorado había reabierto gracias a una colecta de la comunidad. Ahora era una cooperativa que ayudaba a otros inmigrantes. Roberto no se consideraba un héroe, solo un padre que no se rindió, pero para el barrio era el ejemplo de que una persona común puede transformar el mundo. Roberto y Camila fueron al cementerio. «Hola, Sofía», susurró él. Ya no había culpa, solo una dulce nostalgia. «Mamá estaría orgullosa, ¿verdad?», preguntó Camila. «Se enfadaría primero por el riesgo, pero después se sentiría orgullosa de que lo intentamos». Se quedaron allí en un silencio reconfortante. Roberto sonreía. Tenía paz. La historia de Roberto nos enseña que el valor no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. Nos enseña que nunca es tarde para volver a empezar y que la justicia es posible cuando nos negamos a aceptar lo injusto como normal. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que era demasiado tarde? ¿Que eras demasiado pequeño para cambiar las cosas? Roberto demuestra que eres más poderosa de lo que imaginas. Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede ser la inspiración que otra persona necesita. Suscríbete y dale a me gusta. La próxima semana, la historia de una mujer que descubrió un secreto de su marido fallecido y decidió hacer justicia 20 años después. Recuerda, el valor no tiene fecha de caducidad. Hasta pronto.